Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este ejemplar recopilatorio que tenemos aquí. Se trata de la entrega número 46 de la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel por parte de Editorial Salvat. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya. Y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno, pues en esta ocasión, la colección Salvat trae para nosotros una obra que hizo completo énfasis en la temática de las variantes de personajes y del multiverso, mucho antes de que se volviera un tema tan sobreutilizado y explotado como lo es hoy en día. 1602 es una obra situada a inicios del siglo XVII y protagonizada por contrapartes de época de los héroes pioneros del universo Marvel, logrando una paridad increíblemente imaginativa entre sus características originales y las que corresponderían a la Europa de este tiempo. Esta serie fue anunciada de manera un tanto críptica por Marvel en su momento. Hace ya algunos años simplemente se dijo que el escritor Neil Gaiman, creador de Sandman, haría un proyecto para Marvel Comics titulado 1602 y no se mencionó nada más durante un tiempo, dando paso a una oleada de especulaciones completamente desatinadas acerca de lo que podría tratar una obra con un título así. Que si 1602 era el número total de personajes Marvel, que si 1602 estaba relacionado con el año de creación de Spider-Man y un montón de ideas erróneas que nada tenían que ver. Al final, la respuesta fue mucho más simple y original de lo esperado. Independientemente de la interesante estructura argumental que posee 1602, la serie plasma de manera bastante convincente los elementos históricos propios de la época elegida y hace que todos los personajes sean adaptados en cuanto a sus poderes y aspectos de maneras interesantes. Sin duda llega a haber uno que otro detalle que sí se siente ligeramente forzado, claro, pero en su enorme mayoría quedas intrigado por el tipo de variantes que se logran dentro de todo esto. Lo aquí contenido fue publicado originalmente entre 2003 y 2004 como una miniserie de 8 números titulada simplemente 1602. El equipo creativo fue de bastante impacto. No era algo usual que el escritor Neil Gaiman anunciara proyectos para Marvel y se le dio un énfasis bastante grande a ese hecho. En cuanto al arte, este cómic cuenta con Andy Kubert a los lápices y con Richard Isanove a los colores, y cabe notar que justo este equipo de artistas fueron quienes se encargaron de la serie Wolverine Origin. 1602 tiene una vibra muy parecida a dicha saga por ese motivo. De acuerdo con los listados de Salvat México, las próximas entregas de la colección serán Daredevil Guardian Devil, The Amazing Spider-Man Revelations y Eternals, así que habrá que estar muy pendientes. Como es usual, el recopilatorio viene protegido con un plástico al cual nos muestra el precio regular que esperemos mantengan las ediciones de 279 pesos con 90 centavos. La ilustración que ocuparon para la portada del tomo corresponde originalmente a la portada del número 1 de esta serie y fue realizada por el ilustrador Scott McCowan, quien se especializa en la realización de pósters para obras teatrales. Como es usual, todas las portadas de esta colección compartirán el diseño aquí mostrado. La ilustración aparecerá enmarcada con un recuadro negro en donde se incluirá el nombre de la colección adornado con rostros de personajes Marvel. Cabe mencionar también que absolutamente todas estas entregas serán pasta dura. En la contraportada tenemos en la parte superior más rostros de personajes Marvel importantes e inmediatamente una imagen correspondiente a la portada del número 5 de 1602. Vemos además la descripción general del contenido y mención de lo que recopila. Son 8 cómics en total, 1602 volumen 1, números del 1 al 8. Aunado a esto, vemos los logotipos de Marvel y de Salvat. Recordemos que una de las cosas más características que tendrán estas ediciones es que entre todas formarán una ilustración hecha por el artista italiano Gabriel Dell'Otto si las colocas juntas en tu repisa. Abrimos la edición con el usual collage de imágenes correspondientes al cómic. Posteriormente tenemos hoja de presentación, los créditos autorales y un breve contexto sobre la temática de 1602. 1602 inicia mostrándonos a la reina de Inglaterra y a dos de sus colaboradores más cercanos. La temprana aparición de Elizabeth I dentro del cómic sirve para brindar contexto acerca de la enorme importancia que tienen estos personajes y su influencia dentro de la antigua Europa y por consiguiente del resto del mundo. Nicholas Fury y el Dr. Stephen Strange fungen como el jefe de inteligencia del reino y el señor de los medicamentos de la reina, respectivamente. Y hay que decir que haber escogido a estos dos personajes para iniciar la historia fue una genialidad. La versatilidad de sus puestos es lo que permite a la audiencia darse cuenta de la situación exacta que se vive en esta realidad. Además,
Neil Gaiman logra que ambos personajes desarrollen una muy interesante química entre ellos, ya que desconfían uno del otro hasta cierto punto. Es por todos conocido el tipo de casos y eventos de los cuales se encargaba la mal llamada Santa Inquisición por estos tiempos. Dicha organización es incluida en la saga como un elemento de suma importancia en la trama, encontrando en unos seres conocidos como los embrujados a sus objetivos principales para cazar y exterminar en el nombre de la iglesia. Obviamente, los llamados embrujados no son otra cosa que mutantes, y créanme que se disfruta mucho cómo se hacen embonar las piezas que aporta el universo Marvel a este escenario histórico y fantástico poco a poco. Todo el asunto de los embrujados y la Santa Inquisición es el primero de los muchos casos y comparativos de este tipo que nos regalará la obra. Todo el asunto de la Santa Inquisición se desarrolla mayormente en España, ya que en Inglaterra está mucho más relajado lo permisivos que son con situaciones que pudieran considerarse de hechicería. El Doctor Strange realiza varios actos de magia para resolver los problemas de la reina, y el que es mostrado al comenzar la historia sumerge al personaje en una especie de viaje astral que nos va presentando poco a poco las diversas situaciones y personajes importantes que debemos tener bastante presentes, cuando menos durante la primera parte de 1602. Por otro lado, Nicholas Fury es mostrado atendiendo asuntos más mundanos, pero no por eso menos geniales. La red de espionaje que tiene es descrita extraordinariamente, contando con varios agentes especiales y conocidos, entre los que destaca Matthew Murdock, quien aquí es un bardo. Y debo decir que la esencia del Nick Fury original es captada a la perfección durante todo el cómic, literalmente de principio a fin. Siempre está preparado para todo y lo sabe absolutamente todo. Se nota por completo que Neil Gaiman disfrutó bastante adecuando al personaje, quien en repetidas veces hace alusión a que ellos deben fungir como el escudo de la reina, o SHIELD, en todo momento. Esas referencias sí se pueden ver. Además del evidente buen trabajo de trama y dibujo, es imposible no resaltar el trabajo de color proporcionado por Richard Isanove. Toda la atmósfera logra ir muy de la mano con el tipo de escenas que se nos presentan, y un buen ejemplo ocurre en esta escena de la Inquisición. A pesar de situarse en pleno amanecer, todo el color del cuadro logra transmitirte a la perfección lo sombrío de esta escena. Algo que se disfruta mucho de 1602 es que hacen lo posible por darle a todos los personajes su lugar para destacar en la historia. A pesar de que sí hay ciertos elementos que te indican un ligero favoritismo hacia algunos de ellos en lugar de otros, todo lo que veremos aquí es un trabajo hecho por un autor que disfruta y conoce de las raíces de todo este universo, cosa que definitivamente se aprecia en cada página. Y fíjense que el buen nivel de enfoque que se le da al personaje de Matthew Murdock aquí llega a hacer que te preguntes cómo quedaría una historia contemporánea de Daredevil escrita por Neil Gaiman. Usualmente, el hombre sin miedo es un personaje que se presta para contarte bastantes cosas con diferentes estilos autorales, y los diálogos y escenas que se le dan aquí cumplen el cometido de hacer que te quedes con ganas de más de Matthew Murdock, hecho por el creador de Sandman. Y bueno, pues una imagen ciertamente conocida de 1602 es esta que tenemos aquí. A manera de intermedio, Neil Gaiman y Andy Kubert nos regalan esta ilustración de ambos a manera de caricatura chusca, explicando lo que ha pasado en la historia hasta el momento y mostrando a los personajes mayormente utilizados hasta este punto. La verdad, aunque la imagen es bastante buena, no creo que haya logrado el cometido de verse como algo que se adecua a la temática de 1602. Tal vez si los autores se hubieran dibujado con ropas y motivos de la época, habría quedado esto un poco mejor. ¿O ustedes qué opinan? En conclusión, 1602 va a darte mucho en qué pensar en cuanto a multiversos y variantes de personajes Marvel se refiere. Es muy notorio cuando este tipo de temáticas son creadas porque la historia lo amerita por completo. Recomiendo especialmente le presten mucha atención a la reinterpretación del origen de los Fantastic Four aquí, ya que en mi opinión son los personajes más respetados y venerados por Neil Gaiman en esta obra. De acuerdo al autor, su inspiración proviene directamente de la frescura que emanaba en su momento de todo el material hecho por Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby. Y si tomamos eso en cuenta, no es de extrañarse que la primera familia Marvel reciba el trato que recibe dentro de esta muy particular versión inicial del universo Marvel. El cómic cuenta con su habitual sección de extras, iniciando con los datos biográficos del dibujante Andy Kubert y del escritor Neil Gaiman. Contaremos también con una galería de orígenes, mostrando a múltiples personajes que aparecen en esta obra. Hay un epílogo de 2 páginas hecho por Neil Gaiman,
además de un boceto de portada y la acostumbrada sección de lectura recomendada. 1602 es, sin la menor de las dudas, una absoluta recomendación. Es un material que, a pesar de tener algunas secuelas y derivados, no son en absoluto necesarios para que la complementes. Estos 8 números bastan y sobran para transportarte hacia un escenario por completo inexplorado con estos personajes. Neil Gaiman no se mide en cuanto a la cantidad de homenajes que hace con ellos, y la pareja creativa de Kubert e Izanove le permiten al autor salirse con la suya con muchísimas ideas y conceptos que, realizados por otro tipo de artistas, no hubieran funcionado. Es uno de estos casos en donde el balance del equipo creativo logra ser bastante fenomenal. Como dato adicional, debo comentar algo que recomiendo tengan muy presente. 1602 tiene la reputación de ser una obra con un muy alto nivel de relectura, y eso es algo que recomiendo encarecidamente experimenten ustedes mismos. La segunda vez que le echas un vistazo a toda la serie, llegas a complementar lo que te cuentan de una manera muy apremiante, asociando el inicio con el desenlace de forma envolvente. No hay demasiadas sagas que logren hacer eso, pero 1602 es sin duda una de ellas. Échenle un vistazo de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.